Desde hace más de 4 décadas se viene estudiando el maltrato entre iguales en el ámbito escolar, el bullying. En España, tras el caso Joaquín, se multiplicaron exponencialmente los estudios, protocolos, instancias, normativas y proyectos que tratan de acabar con el bullying. Es necesario ahondar en la definición del concepto para poder identificarlo, analizarlo y crear herramientas de intervención. Según Avilés, el bullying puede definirse como la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, siempre lejos de la mirada de los adultos, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa por parte de un abusón o grupo de matones a través de agresiones físicas, verbales y o sociales, con resultados de victimización psicológica y rechazo grupal. El bullying es importante distinguirlo de lo que es un conflicto, ¿no? Y entonces se distingue porque es mantenido en el tiempo, se da con cierta frecuencia y existe una relación de dominio-sumisión entre el agresor o los agresores y la víctima, ya sea por fuerza o por tener más habilidad o por estar más integrado en la clase. Es decir, esa clave de la relación de dominio-sumisión es fundamental para la definición del bullying, ¿no? Entonces, en cuanto a las prevalencias, los números bailan desde, por ejemplo, un 4% que se han hecho en estudios del Defensor del Pueblo en España a estudios que lo encuentran en un 20%. Eso es debido a que hay diferencias en la metodología. No es fácil actuar con inmediatez, ya que cuando se solicita la intervención, la situación lleva operando bastante tiempo. Por ello, es necesario conocer los diferentes síntomas que pueden manifestar los implicados para ayudarnos a identificar a posibles víctimas, agresores y espectadores y erradicar así la violencia que supone el acoso. A ver, es difícil especificar un perfil concreto, hay muchos tipos de víctimas, ¿sí? Pero bueno, si tuviéramos que decir algunas características en común que pueden tener todas las víctimas, pues serían, primero, una autoestima baja, pero una autoestima que es tanto causa como consecuencia del acoso escolar. Quiero decir, inicialmente la persona puede tener una autoestima que de por sí ya es baja, y a eso se une la situación de acoso. En cuanto al nivel escolar, normalmente hablamos de chicos que tienen un nivel escolar bueno, por encima de los agresores, incluso un nivel alto, ejecutivo a nivel escolar. Y luego, como más características, tienen falta de competencia social. Siempre hay una falta de habilidades sociales. Suelen ser personas con una complexión débil o con algunos rasgos de físicos pues que se evidencian, por ejemplo. Puede ser que sean muy delgaditos o que cierta tendencia a la obesidad o que tengan algún hándicap. Sí se ha visto que los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, ya puede ser física o intelectual, son mucho más objetivo de bullying. En el caso del agresor, normalmente es una persona con autoestima fuerte, suelen ser comprometidos a nivel social en el sentido de tienen una conducta impulsiva, una conducta agresiva también con la autoridad, acatan muy mal la autoridad. Por otro lado, tienen una necesidad de protagonismo, les gusta el protagonismo, por eso llevan a cabo estas acciones, ¿no? Luego, en cuanto a sus características características académicas, podemos decir que normalmente tienen, las notas son más bajas que la víctima. A menudo son repetidores, entonces eso hace que sientan que tienen más tablas que el resto del grupo. El agresor agrede porque hay quórum, quiere decir, porque hay gente que está presente y o bien con el no hacer nada, o bien jaleando, etcétera, hace que el agresor se vaya creciendo en esa conducta, ¿no? El espectador, se habla de que los espectadores pueden no hacer por dos razones, ¿eh? El no intervenir o no denunciar o simplemente el no decir basta, deja de hacer esto a este chaval, por dos razones. Por un lado, se comenta que puede ser simplemente, que a mí me parece muy grave también, es porque esto no va conmigo. Esto no es de mi incumbencia, ¿no? Estos dos están peleando o uno está insultando al otro, que aprenda a defenderse, ¿sí? Con lo cual, claro, denota unos valores sociales horribles, ¿no? Y, sin embargo, por otro lado, también se ha visto que otro tanto por ciento elevado de observadores no participan o no hacen nada por miedo. Es decir, no vaya a ser que ahora el agresor cambie el foco de atención y en lugar de ser un espectador me convierta en víctima. Entonces, mejor no digo nada, no va a ser que me toque a mí. En los últimos años ha irrumpido el maltrato entre iguales a través de las nuevas tecnologías, Internet y telefonía móvil principalmente.
Esto supone un nuevo desafío para afrontar el maltrato entre iguales, ya que ha agravado este fenómeno, siendo menos costoso para el agresor el ejercicio del acoso, respaldándose incluso en el anonimato. El ciberbullying nos sitúa ante el reto de cómo educar a los alumnos para que sean capaces de hacer un uso adecuado de estas nuevas tecnologías. Pues las nuevas tecnologías han influido en el bullying, empeorándolo a unos niveles desconocidos, porque lo que antes se podía limitar al acoso físico y podía acabarse pues, cuando salían de la institución escolar o del equipo deportivo donde la víctima sufría las agresiones, ahora se puede dar 24 horas al día, 7 días a la semana sin descanso. Yo suelo decir que lo que cambia es la velocidad, ¿no? Cambia el espacio, cambia el tiempo. Cambia el espacio porque se sale del ámbito educativo e incluso llega al ámbito familiar. Cambia el tiempo porque el acoso se alarga muchísimo más tiempo y muchas veces las imágenes o los vídeos que se publican en Internet ya no pueden borrarse y se siguen compartiendo durante muchísimo tiempo, de tal manera que la víctima sufre la intensidad del acoso durante un tiempo más largo y mucho más fuerte. Y además cambia la velocidad porque bueno, todos conocemos ya lo que son los vídeos virales. Y muchas veces esa característica buena que tiene Internet, que es la compartición de contenido, se convierte en un arma arrojadiza contra la víctima, ya que la velocidad a la que se comparten dichos contenidos pues es brutal. Parece obvio que como vía preferente de prevención para evitar las conductas de abuso se deba abordar un glosario de valores como motor de cambio. Las medidas y acciones desde los diferentes ámbitos de la comunidad educativa son decisivas para la prevención e intervención. Familias, centros escolares, alumnado, grupos de convivencia y administraciones públicas deben colaborar para la mejora de la convivencia escolar. Desde hace unos años se van añadiendo experiencias en diferentes proyectos de intervención, como el pionero Olbeyus Bullying Prevention en Noruega, el proyecto Sheffield en Inglaterra, el finlandés Kiva o el proyecto Sevilla Antiviolencia Escolar SAVE. La característica más destacada de los programas de estos programas anti-bullying o que tienen como intención el prevenir el acoso escolar es que parten de investigación científica. Quiero decir, normalmente todos los promotores de los programas son profesores de universidad en que han realizado una investigación, detectan cuáles son las características o los aspectos que convendría trabajar y a partir de esa evaluación ponen en marcha un programa de intervención y lo validan. Eso es la importancia de esos programas, por eso funciona, ¿no? El trabajo específico va dirigido a que todo el mundo se sensibilice con la problemática, que sepa distinguir bien lo que es bullying de lo que es un conflicto y que todo el mundo, cuando digo todo el mundo son los alumnos, los profesores, el personal del centro y las familias, sepan lo que hacer si sospechan que está ocurriendo, ¿no? Y sepan también cuál es su papel en la dinámica del acoso. Y por otro lado hay un trabajo no específico, es decir, no simplemente con el trabajo específico vamos a resolver el bullying, sino que es necesario un trabajo no específico. Por esto entendemos otras áreas que trabajamos y que dificultan la aparición de los casos o hacen que sean menos graves. Estas áreas son, por ejemplo, la inteligencia emocional, es decir, tiene toda la lógica que si desarrollamos, por ejemplo, la empatía en un alumno, pues las situaciones de acoso vayan a menos. Si enseñamos a los alumnos a gestionar su ira, probablemente será más difícil que lo paguen con una persona de clase, ¿no? Entonces, estas áreas también hay que trabajarlas, ¿no? AppVice es una aplicación móvil que ha desarrollado un programa anti-bullying basado en protocolos eficaces ya testados y sobre los cuales han implementado importantes mejoras. Gracias a esta aplicación, toda la comunidad educativa está comunicada a través del móvil, herramienta que sirve a las necesidades que se plantean día a día dentro y fuera del aula. Profesores, padres, alumnos, personal del centro, profesionales, caminan de la mano para la erradicación de la violencia en las aulas, la mejora de la convivencia y una educación moral para el cambio positivo de la sociedad. El protocolo se divide en 4 fases. Una parte que es de prevención, que se trabaja esos aspectos específicos y no específicos del bullying, y eso se trabaja implicando a todo el mundo, tanto a los docentes como al personal no docente como a las familias. Luego tiene una parte de detección, donde contamos, por ejemplo, con una denuncia confidencial, donde, por ejemplo, una familia puede denunciar un caso con una aclaración previa de lo que es bullying y lo que es conflicto, por ejemplo.
Y también pasamos una serie de medidas para que nos ayuden a detectar los casos. La tercera fase consiste en el tratamiento. En esto lo que hacemos es ofrecemos un asesoramiento a los equipos de convivencia. Los equipos de convivencia están formados por personas seleccionadas de centro, profesores, etcétera, y les ofrecemos un apoyo porque no todos los casos son iguales y necesitan un asesoramiento adicional. Y por último lo que hacemos es un seguimiento, es decir, seguimos si el programa está siendo eficaz, ya que tomamos unas medidas cuando entramos y otras cuando pasado un tiempo, y también medimos el nivel de implementación del programa, es decir, es muy difícil que un programa funcione si no se aplica. Entonces, como todo está integrado dentro de la aplicación, tenemos métricas de si se han hecho las dinámicas, si se han visionado los vídeos, etcétera, etcétera. Y nos permite siempre mejorar, ya que los profesores y las familias valoran los contenidos. Detectar casos de bullying es una tarea compleja, puesto que las situaciones de acoso ocurren a espaldas de los profesores y las víctimas no lo suelen contar por miedo a las consecuencias o por sentimientos de culpabilidad, y los niños que presencian el maltrato tampoco lo hacen porque temen cargar con el estigma del chivato. Es fundamental para luchar contra el bullying entender el papel de los espectadores. Es decir, tradicionalmente o durante mucho tiempo las intervenciones iban dirigidas exclusivamente a los agresores y la víctima y no conseguían resultados eficaces. Muchas veces, en la mayoría de los casos, el bully actúa así o la bully actúa así porque aumenta su estatus en la clase, es decir, a base de coger un chivo expiatorio y machacarlo, pues consigue risas, complacencia, dicta la norma. Entonces eso tiene una serie de beneficios que son dados por el resto de compañeros de la clase. Entonces, para solucionar el bullying no nos podemos centrar exclusivamente en el agresor y la víctima, sino que hay que tener en cuenta el papel de los espectadores. Esto es fundamental. El espectador tenía siempre la impresión de que si decía algo era un chivato. Los chivatos en los colegios no es que estén mal vistos, es que vamos, van a por ellos, ¿sí? El tener el título de chivato en un colegio es algo espantoso para el resto del grupo, ¿no? Entonces aquí lo que se intenta destruir, no eres un chivato cuando dices que a alguien le están haciendo daño, al contrario, eres un héroe, porque tienes la fuerza suficiente y la valentía suficiente de decir, estoy viendo que a alguien le están haciendo daño y eso es denunciable. Y además es una responsabilidad social por parte de todos. Son las instituciones educativas las que tienen ante sí el reto de desarrollar las acciones necesarias que permitan avanzar en la lucha contra el maltrato. El trabajo en el centro escolar es crucial si se quiere ser eficaz en esta lucha. El colegio madrileño Carmelo Teresiano es uno de los pioneros en la utilización de la aplicación, que está teniendo muy buena acogida. La aplicación proporciona a los docentes formación sobre el bullying al mismo tiempo que les facilita dinámicas elaboradas por profesionales para la aplicación dentro de las aulas. El docente recibe una formación, pero además recibe unos recursos para poner eso en práctica en el aula. Le damos recursos, por ejemplo, para que el tutor los aplique en horas de tutoría, o que un profesor de primaria lo aplique en horas que crea que tiene libres y que lo puede aplicar, pero también hacemos algunas sugerencias de cómo trabajarlo integrado en algunas asignaturas, como en lengua, en inglés o en otras, ¿no? ¿A quién le gusta que le den las gracias por ayudar a un compañero? Pero ir despacio, que no pasa nada. Pero y cuando lleguéis, no os quedéis con los ojos cerrados, tenéis que ver con quién estáis coincidiendo. ¿Quién le gusta pasar tiempo con niños más pequeños? ¿A quién le gusta pasar tiempo con personas mayores? ¿Se os ocurre alguna que queráis decir vosotros? Me gustan los espaguetis. ¿Quién le gustan los espaguetis? Lo primero que nos está aportando esta aplicación es mucha formación, porque es cierto que tenemos en general muchas lagunas. Siempre es fácil diferenciar los casos de bullying, que son muy concretos, son muy específicos, pero luego hay otros casos de bullying que no es tan sencillo detectarlos. Entonces, gracias a esta aplicación estamos recibiendo mucha formación para detectar esos casos y también para prevenirlos. Una vez que se detecten los casos, también sabemos seguir una serie de protocolos para poder solucionar los problemas. Lo bueno que tiene la aplicación es que no se pierde tanto en la teoría,
sino que va mucho a los casos prácticos y eso es una cosa que los profesores agradecemos. Para la erradicación del abuso es necesaria la implicación del profesorado y su posicionamiento ante el maltrato entre iguales. Esta novedosa aplicación facilita que los propios profesores trabajen aspectos que consideran importantes para el clima de la clase, pero que generalmente no tienen tiempo para preparar o no saben cómo hacerlo. Facilita y acelera la implementación de estrategias y el desarrollo de proyectos, dejando de ser así algo protocolario o burocrático. La intervención en el centro se completa dando protagonismo al alumnado y a las familias, ya que deben ser parte responsable de la solución. La vía de comunicación que vamos a seguir o que se sigue con los padres es la misma que se sigue con los profesores y con los alumnos. Es a través de la aplicación que tienes en el teléfono. Entonces esto es muy novedoso porque tanto profesores, padres como alumnos van a tener en su propio teléfono toda la información. Entonces es una manera muy rápida y muy directa, sin necesidad de estar con notas en la agenda, a través de correos electrónicos, reuniones. Entonces es algo cómodo porque al fin y al cabo el teléfono móvil es algo que tenemos día a día y de lo que no nos separamos. Entonces, ya sabéis, al principio hacéis el dibujo y luego se lo vais a pasar al compañero. Entonces, al primero que se lo pasáis, escribe en el de abajo de todo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues se lo vamos a pasar a 8 compañeros, ¿vale? Entonces, acordaros, no hagáis como ayer, hacemos el dibujo arriba y empezamos a escribir en el de abajo. No pongáis ahora todos los emoticonos del WhatsApp, por favor. Pues hemos aprendido a respetar, a identificar el acoso y que si alguien se siente mal, pues ayudarle y no darle la espalda. Y bueno, que el acoso no es tolerante, que se tiene que parar desde el principio y que no debería estar en tantas clases como está ahora. ¿Tenéis todos un bolígrafo, un rotulador? Sergio, ¿ya se ha acabado? Vale, pues se le pasáis al compañero de la derecha, ¿vale? Y escribís por la cara de delante, como está el dibujo, lo que vosotros creéis que simboliza ese dibujo, ¿vale? Cuando ya lo tengáis escrito, lo dobláis para que no lo vea el compañero y lo pasáis otra vez a vuestra derecha. ¿Todo el mundo tiene ya su dibujo? Leer las frases que os han puesto, venga. ¿No coinciden en nada? A ver, vamos a leer las frases que tiene Rubén. A ver, ¿qué te han escrito? Pues me han escrito que estaba triste por la muerte de mi abuelo, que es verdad. Tristeza y respeto, tristeza, soledad, triste y triste por la pérdida de un familiar, que también es verdad. ¿Han acertado más o menos? 2. Es que ellos han empezado a diferenciar qué cosas están bien y qué cosas están mal. Cuando ellos ven una película sobre el bullying o cuando ven un documental, siempre son casos muy extremos. Ellos no tienen ningún problema en diferenciar que si 8 niños están pegando a otro niño se trata de bullying, pero luego el bullying tiene muchísimos matices. Al principio de curso ellos no sabían diferenciar que había ciertas cosas que sí que se podían interpretar como bullying y que podía estar haciendo daño a sus compañeros. Con el paso del tiempo empiezan a diferenciarlo y tratan de evitar esas situaciones como dejar a un compañero en educación física sin pareja, no dar los buenos días, hablar de malas maneras a un compañero, cerrar un círculo cuando están en clase. Entonces yo lo que veo es que la convivencia va mejorando, se van respetando cada vez más y los problemas que teníamos al principio son cada vez más pequeños y más esporádicos. El bullying nos sitúa ante el reto de cómo educar a los alumnos para que sean capaces de gestionar su ira, ejercitar la inteligencia emocional, afianzar actitudes de respeto, cooperación y solidaridad y un compromiso e interés por los asuntos comunitarios, entre otras medidas.
UpVice cuenta con un grupo de profesionales que dan apoyo durante todo el proceso de prevención, detección, tratamiento, seguimiento y evaluación de casos de bullying. No se centra exclusivamente en los aspectos de la gestión del centro educativo, sino que hace especial énfasis en atender los aspectos psicoemocionales de los alumnos, los profesores y la familia como forma eficiente de tratar el problema del acoso escolar. En UpVice estoy desarrollando programas de inteligencia emocional para niños entre 3 y 18 años y estos programas de inteligencia emocional también están destinados para padres y profesores, porque la idea es que los niños lo que aprenden en clase también luego puedan seguir trabajándolo en casa. Yo ahora me estoy ocupando de elaborar material para fomentar más entendimiento entre los padres y los profesores. Pues que el padre se sienta más atendido y más entendido y que el profesor se sienta más apoyado fuera del colegio en las iniciativas que él propone. Pues yo estoy desarrollando materiales para tratar la atención a la diversidad funcional en los centros educativos, que esto se centra en fomentar el respeto y la tolerancia hacia la individualidad de todos los alumnos, así como los problemas que puedan presentar. Entre ellos pueden tener dificultades de aprendizaje, TDAH, síndrome de Asperger, etc. Estoy trabajando en contenidos de igualdad de género, de los niños y las niñas, para mejorar la convivencia tanto en el aula como en el mundo en general. El centro escolar puede recurrir al apoyo de estos expertos para manejar las situaciones de acoso. Las dudas son contestadas a través de chats, vídeos o videoconferencias. Cualquier iniciativa anti-bullying debe incorporar un seguimiento de resultados de las medidas realizadas, lo que es necesario para medir su nivel de implementación. Nosotros también ofrecemos un asesoramiento para que ayudemos a integrar a la víctima o problemas que surgen después de aplicar un protocolo. Hay veces que el agresor tenía un estatus muy alto en la clase por esas agresiones y cuando deja de ejercerlo de repente también se ve rechazado, o víctimas que, por ejemplo, pasan de ser víctimas a ser agresores. Estos problemas están poco trabajados e intentamos también ofrecerles una solución con ese asesoramiento. Para combatir el maltrato entre iguales, es necesario que todos los agentes sociales, medios de comunicación, administraciones públicas, empresas, universidades, se comprometan en el desarrollo de un pensamiento crítico de los ciudadanos, en el respeto a la dignidad, en la construcción de una sociedad democrática y plural, en el control de las desigualdades económicas y de oportunidades para poner de manifiesto su posicionamiento y coherencia ante la violencia. No es un problema exclusivo de la escuela, es un problema de todos.